Una cuestión fundamental del pensamiento político, más importante que ser de izquierda o de derechas y otras distinciones que se han hecho, es qué tan compleja creemos que es la vida, qué tan compleja creemos que es la realidad y qué tan bien juzgamos nuestro poder de predecir la realidad. Por un lado tenemos los escépticos y por el otro los dogmáticos, los que no creen posible predecir la realidad y los que creen que la realidad es simple y es predecible. Cada uno de estos postulados filosóficos lleva a un modelo político bien definido. Quien piensa que la realidad es demasiado compleja, acepta que necesitamos instituciones abiertas, pragmáticas, que estén preparadas para solucionar una enorme variedad de problemas, incluyendo problemas que todavía ni siquiera hemos imaginado. Esta convicción lleva a aferrarse a las únicas dos cosas sólidas que parece haber en el mundo: el concepto de individuo y la razón. 2 más 2 son 4, yo no soy mi vecino. Y esto lleva a su vez a la convicción de que la política debe basarse en la racionalidad y en el respeto a las libertades individuales, libertad de expresión, libertad de culto, etcétera, etcétera. En cambio, quien cree que la realidad es simple y es predecible, va a aceptar que hay gente que predice la realidad, que la historia marcha sobre rieles, y que si hay gente que niega esa verdad tan simple es por malevolencia o corrupción. Esta gente no va a valorar gran cosa las instituciones abiertas, va a pensar que lo que necesitamos son instituciones que resuelvan las 2 o 3 causas de todos los problemas humanos. Por ejemplo, que elimine a la raza malvada que ha causado todos los males de la humanidad, que le dé poder a los buenos, entre comillas. Tampoco va a valorar gran cosa el individuo y la razón. Va a suponer que la ideología que revela cuál es la causa simple y verdadera de todos los males de la humanidad es la única que realmente puede aportar soluciones. Y por lo tanto lo que se debe hacer es imponer dicha ideología por medio de la fuerza. Vemos estos dos modelos de pensamiento, por izquierda, por derechas, surgir en el pasado, en el mundo de hoy. Son irreductibles. En este último grupo, en el de los que piensan que la realidad es simple y es predecible, y cuya consecuencia final es la idea de que la política debe ser la imposición totalitaria de una ideología que tiene la verdad revelada, es donde aparecen las ideas eugenistas, porque quien considera que la humanidad puede ser moldeada, realmente no está considerando que la humanidad sea algo mucho más complejo que arcilla. Discutir si la eugenesia es moralmente aceptable o no me parece tan ocioso como discutir si es bueno o malo respirar. No ha habido una sociedad en toda la historia que no haya practicado alguna forma de eugenesia. Lo que ocurre es que unas sociedades lo hacen de modo inconsciente, no planeado, y otras lo hacen de modo consciente y planificado. Y vamos a llamar eugenismo a esto último. En El origen del hombre, Darwin clasifica las formas de la selección que se han aplicado sobre el ganado, empezando de la selección inconsciente o salvaje hasta terminar en la selección científica, que es la que practica la sociedad rural cuando elige un toro y lo hace inseminar miles de vacas. La selección salvaje o la selección silvestre es la que se practica sin tener conciencia de estar mejorando el ganado. El cavernícola que se enojó con el perro que le mordió o le mostró los dientes y lo mató, no estaba seleccionando a los animales más dóciles, pero ese fue el efecto. Fue creando, al matar a los lobos más feroces, fue creando una raza de lobos dóciles y amistosos con el humano, el perro.
el áuriga hitita, que consideraba tabú la carne de los caballos que habían conducido su carro en batalla, mientras que el resto de sus caballos de guerra los faenaba y se los comía como al resto de su ganado, no se proponía mejorar la estirpe de sus caballos, pero ese fue el resultado de esa acción, de esa costumbre a lo largo de 1000 años. Cuando un hombre iba a la batalla, desde luego se llevaba a sus mejores caballos. Estos caballos, a su vez, eran tabú, por lo cual morían de viejos y dejaban una prole abundante. Esto iba creando una estirpe cada vez mejor. No era su intención, simplemente es algo que ocurrió. Bien, yo creo que esta selección inconsciente, esta selección impremeditada e irracional, es la que mejor nos conviene a los humanos. Y es la que practican las sociedades que están en auge, que están en progreso. Los artistas, los pensadores, los deportistas, los héroes militares se convierten en sex symbols y tienen hombres y mujeres a su disposición a toda la población del otro sexo que quiere ser sus amantes. Esto no se propone mejorar el ganado humano. A su vez, el hecho de que estas personas se vuelvan ricas y famosas y tengan toda clase de privilegios no está pensado como un método para que puedan sostener y alimentar bien a su prole. Pero este es su efecto. Se va mejorando la estirpe sin que realmente nadie se proponga eso. Del mismo modo, al encerrar a los locos, al encerrar a los criminales en lugares donde están aislados de los miembros del otro sexo, no se proponen conscientemente impedir su reproducción. Pero este es su efecto. En una sociedad razonable, los mejores seres humanos dejan la descendencia más abundante y se impide de modos indirectos la reproducción de los peores. Y esto no es una política consciente para mejorar el ganado humano, es simplemente lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien aparece con ideas eugenésicas en esta sociedad, que siempre lo ha habido? Provoca el rechazo y el asco, porque por un lado le dicen, si de por sí, supongamos que usted tiene razón, que lo que estamos haciendo va a mejorar a la humanidad, ¿qué apuro hay? ¿Qué necesidad de establecer un sistema artificial que no solo es antipático, sino que además corre el riesgo de introducir el error, mientras que lo que estamos haciendo de modo intuitivo sabemos que está funcionando bien? Sigamos así. Por otra parte, esta selección artificial implica considerar a las personas un medio. Y si hay algo que valora toda sociedad que crece, que se desarrolla, que se perfecciona, es su libertad. Por lo tanto, la idea es antipática, corre el riesgo de ser más ineficiente de lo que realmente están haciendo y además implica sacrificar todo lo que nos hace humanos, todo lo que nos vuelve seres libres, independientes. Por lo tanto, las ideas son rechazadas con desprecio, con asco. No ocurre lo mismo en las sociedades decadentes, donde los mejores seres humanos son condenados a la miseria, son encerrados en loqueros y en cárceles, y toda la basura humana que en sociedades razonables estaba en los loqueros y en las cárceles, pasan a ser ricos, famosos, artistas consagrados, pasan a convertirse en el modelo estético a imitar y en el amante deseado por todo el mundo. Ante esta eugenesia negativa que se está produciendo por la decadencia social, se siente la necesidad de compensar el desastre al que se está marchando con una eugenesia artificial que revierta la mala selección espontánea que se está haciendo. Y ahí es donde las ideas eugenésicas
cuelan, entran en las sociedades decadentes. No fue la Esparta del siglo VIII antes de Cristo, el faro de poetas y de filósofos, la que practicó la eugenesia, sino la Esparta decadente de la guerra del Peloponeso. No fue la Alemania de Beethoven y Goethe la que practicó la eugenesia, sino la de Hitler. No fue la Inglaterra de Elizabeth I, donde aparecen estas ideas, sino en la Inglaterra decadente de Victoria. Y finalmente, no es en la Norteamérica de los Kennedy donde prenden las ideas transhumanistas, sino en la Norteamérica de Trump y los Clinton. El eugenismo en todas sus formas, por más que hable de evolución, de revolución, de la nueva humanidad, es un signo indudable de que estamos ante una sociedad decadente. Desde luego, este remedio heroico, este tratamiento experimental que se acepta de modo desesperado, no solo es criminal, sino que es ilusorio. No revierte la decadencia, sino que es otra forma de la misma. Incluso quizá la acelera, porque para implementar la eugenesia artificial, el eugenista tiene que adoptar unos criterios. Bueno, esto es mejor que esto es mejor que esto es mejor que esto, unos criterios abstractos de selección. Y lo que va a hacer, lo que le va a dictar esos criterios es el mismo gusto degenerado de la decadencia, lo que es un decadente fijando su propia decadencia como debe ser, como valor a alcanzar utópico. Una sociedad que pone el guerrero como el modelo de hombre, Esparta, necesariamente va a ir en contra del instinto de supervivencia. Y lo que va a producir realmente, lo que produjo realmente esa política eugenésica, es una sociedad de borrachines y degenerados que, entre otras cosas, eran pésimos guerreros. La Alemania nazi mató a todos los judíos, a todos los intelectuales, a todas las personas que tuvieran un cerebro entre las dos orejas, porque les parecía que el pensamiento era una mala cosa. ¿Qué pasó? Esto lo llevó de cabeza a perder una guerra donde las innovaciones tecnológicas fueron el gran asunto. Y los transhumanistas anglosajones tienen una marcada hostilidad al deseo sexual, a fobia típica de los decadentes, al ansia de dominación, a la agresividad. Incluso dicen explícitamente que odian todas las características del macho alfa. Cuando esas políticas se implementen como política de Estado, y de hecho de modo velado lo están siendo ya, de hecho van a acelerar la degradación de la estirpe, no revertirla. O sea que este ideal criminal y delirante de mejorar a la humanidad es un remedio amargo e inútil. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Quiero decir que esta noche me has hecho avergonzar de cuántos conceptos he sostenido en mi vida sobre seres superiores e inferiores. Y te doy las gracias por esa vergüenza. Porque ahora sé que todos somos personas individuales, simples seres humanos, Brandon, con derecho a vivir, a pensar y a trabajar con plena libertad, pero respetando nuestras obligaciones con la sociedad. ¿Qué derecho tienes para atreverte a decir que eres superior a la mayor parte de los seres humanos? ¿Quién te dio el derecho para decidir que ese pobre muchacho que está ahí era un ser inferior y debía ser eliminado? ¿Creíste que eras Dios, Brandon? ¿Creías eso cuando te atreviste a quitarle la vida? ¿Eso creías mientras servías una cena sobre su tumba? Yo no sé lo que creías ni lo que pensabas, pero sé lo que eres, un asesino. Le arrancaste la vida a un ser humano inocente que era capaz de vivir y amar como tú jamás lo has hecho. Y jamás lo harás.